a través de esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a hablar en esta hora con el tema diciendo, detectando las grietas. Glorificado tú. Bendito sea el Señor. Con un subtema es reparando las grietas espirituales de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Esta historia la vamos a llevar, ¿verdad?, a una vida, a nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar un poquito a la historia, ¿verdad? Dice, el reino de Salomón fue dividido en dos partes. Es un resumen de cómo es que surgió este rey para que él fuera el elegido, para que Dios usara de esa manera para que reparara las grietas de su templo. Bendito sea el Señor. Dice, el reino de Salomón fue dividido en dos partes. Norte de Israel. El norte era Israel. El sur era Judá. Italia, hija de Acab, de Jezabel. Italia era esposa de Joram en Judá. Su reinado, uno de los más oscuro y pecaminoso, según la palabra, por la influencia de Atalía. Segunda de Crónicas 21. Les recomiendo que lean estos capítulos porque van a entender un poco de lo que se está hablando en esta hora, de lo que, por qué era necesario que fuera el templo de Dios reparado. La palabra dice que por su maldad Dios mandó enfermedad al rey. Los filisteos y los árabes los invadieron, saquearon la casa del rey, se llevaron a sus mujeres y mataron a sus hijos. Y solamente Atalía y su hijo menor sobrevivieron. El hijo Ocasías se dice que reinó similar a su padre. O sea, que su reino también fue oscuro y pecaminoso. Jehú, el escogido de Dios, extermina la casa de Acab, entre ellos a Ocasías, hijo de Atalía, y él muere. Al enterarse Atalía de la muerte de su hijo, bendito sea el Señor, apresuró exterminar toda la casa de Israel de Judá, de la casa real de Judá. De la furia de Atalía, un hijo de Ocasías sobrevive, Joás, escondido por la hermana Josabed. Joás fue entregado a las manos del sacerdote Joiada. Segunda de Crónicas 22. Escondido por 6 años en la casa de Dios. Una vez muerta la reina Atalía, a las fueras del templo, Joás, de tan solo 7 años, es declarado rey de Judá. De solo 7 años. Amén. Bendito sea el Señor. Como rey, su primera acción fue destruir el templo de Baal que había construido bajo el reinado de Atalía. Segunda de Crónicas 22. Los hijos de la impía Atalía habían destruido la casa de Dios y además habían usado para los Baales todos los objetos consagrados de la casa de Dios. Dice la palabra que el rey Joás fue creado e instruido en sus 7 años en el templo de Dios. Su atención, preocupación y el celo que mostró por el templo de Dios fue algo hermoso que Dios lo vio, ¿verdad? Y le agradó al Señor. Vamos a entrar, ¿qué significa grieta? Porque vamos a hablar de la grieta. Hoy hablamos un poco de la historia de cómo surge este rey, ¿verdad? Y si vamos a la genealogía, este rey viene siendo un nieto de la Atalía, ¿verdad? Quien fue que mandó matar a todos los hijos. Y es que su propia hermana, lo que hizo fue esconderlo y llevarlo al templo. Y todo con un propósito grande, que es de Dios. Bendito sea el Señor. El nombre de Joás significa Dios provee. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Dios provee. Si vemos esta historia, ¿verdad?, de cómo el templo de Dios fue saqueado, fue destruido. ¿Y dónde estaba en ese entonces el pueblo de Israel? Es la pregunta.
¿Dónde estaba el pueblo de Israel en esa hora? Santo Jehová. En ese tiempo, después dice que a los 33 años surge él ya dando con autoridad al pueblo, a los obreros. Vive Dios. Bendito sea el Señor. Y les dijo, ¿por qué no han construido el templo de Dios? ¿Por qué no lo han restaurado de esas grietas que tenía? ¿Y por qué el templo de Dios? Sabemos que pasó un proceso, ¿verdad? Aleluya, Lo que aleluya. estaba diciendo la hermana en la adoración, ¿verdad? Que decía que solamente el que ha sido procesado es el que trae gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todo esto me confirmó. Oh, mi el alma te mensaje de esta adora. noche. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando este templo estaba así, mi pregunta era, ¿por qué razón el pueblo de Israel tenía una comodidad de estar en su confort? Vive Dios, ¿verdad? vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Que Dios. no sacaban sus on. manos o sus bocas para decir, vamos a construir el templo de Dios, vamos a restaurarlo. A pesar de que habían pasado una tribulación fuerte, ¿verdad? Que fue el saqueo que les vinieron a hacer esta gente, estos reyes. Y todo fue porque ellos lo pidieron, ¿verdad? Sabemos que ellos fueron pidiéndole al Señor, queremos rey que nos gobierne. Bendito sea el Señor. Oh, vive, 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 vive. En esta hora Come on. vamos a hablar sobre la grieta. Ay, ay, escucha esto. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a ¿Qué Dios. es una grieta? Una grieta es una hendidura alargada que se hace a la tierra o Come on. cualquier cuerpo sólido. Fluye, fluye. Esa Come es on. una. 2. Hendidura poco profunda que se forma en la piel de diversas partes del cuerpo. 3. Dificultad o desacuerdo que amenazan la solidez o unidad de algo. Y aquí vemos en esta vasija de barro. ¿Por qué de barro? Porque recordemos que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. ¿Y por qué esto que ha sido creado por Dios, por qué nuestro cuerpo creado por Dios tiene grieta? ¿Por qué tiene una grieta donde cuando venimos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos llena de su gloria y nosotros nos sentimos, wow, que brincamos de alegría, de gozo? Bendito sea el Señor. Eres bueno, Dios. Pero pasan los días y la gloria que Dios nos llenó se va Aleluya. saliendo. Hijo de David. Come on, come on. Ay, ay. Esto es un mensaje en el cual yo quiero que ustedes mediten. Oh, Ustedes vive, 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 pídanle vive. a Dios que en esta hora le hable a Él, que le hable Él en su corazón. Pídanle al Señor que le muestre por qué usted tiene una grieta en su corazón. Ay, oh Dios. Qué bueno eres, Rey. Porque nosotros venimos todo el tiempo a la iglesia, Come on, come on, donde come recibimos el poder de Dios. Vive, vive, y vive, es para vive, que vive. nosotros vayamos afuera y tengamos la misma gloria que recibimos y mantengamos esa gloria fuera y dentro del templo. Ay, 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 Fuera ay. y dentro del templo. Ay, Pero como hay una grieta en Ay. el corazón, en el alma, habla, habla, habla. bendito sea el Señor. ¿Por qué tiene que haber una grieta en nuestro corazón? Fluye, fluye, fluye. ¿Por qué tiene que estar esa grieta? ¿Saben por qué? Porque pasamos nuestras vidas pensando en nuestras propias concupiscencias. Ajá. Ay, Dios. Nosotros mismos estamos siempre con un egoísmo en nuestro corazón, que siempre pensamos que somos nosotros. Qué lindo, Siempre papá. pensamos que somos nosotros. Escucha Y esto. No es así. Ay, Porque la palabra de Dios Ay. nos dice Come on. que aquel que muera por causa de Cristo, predica, predica. aquel que muera por causa de Cristo, Dios. bienaventurado es. Dios. O sea que el evangelio no es para nosotros, no es que nosotros
tenemos que venir aquí a la iglesia y hablar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias. Ay, escucha. Es para que vengamos y digamos, Dios. hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos ha libertado, Aleluya. nos ha sanado, nos ha libertado de la cautividad en la cual Satanás no ha tenido. ¿Y por qué nosotros llegamos nuevamente al templo de Dios con ese corazón quebrantado? ¿Por qué hay una grieta en tu corazón? ¿Por qué hay una grieta en tu vida? ¿Por qué hay una grieta en tu casa? ¿Por qué? Dios. ¿Por qué se hace una grieta? Una grieta se hace por descuido. Ay. Santo Jehová. El templo de Dios dice que fue saqueado, que estos reyes, la maldad de esos reyes, lo que hicieron los filisteos y los árabes, sacaron y usaron los utensilios, las cosas que eran sagradas del templo de Dios. Y como ya no había presencia de Dios, según, me imagino que el pueblo de Israel estaban bien cómodos y se quedaron conformes. Porque no se veía que este pueblo Dios. fuera y dijera, no, tenemos que cuidar nuestro templo. ¿Por qué? Porque ellos se fueron juntamente con ellos a la idolatría que había allá. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida? Que nosotros nos vamos al mundo. Cuando la palabra dice que nosotros, cuando leyó el hermano Charlie, ¿verdad? Que nosotros no debemos de permitir que el mundo entre en nuestras vidas. Ay. Más bien nosotros tenemos que ir afuera a ellos, Escucha. no ellos a nosotros. Vive. Pero como nosotros queremos nuestra propia comunidad, Comodidad. siempre estamos con eso en nuestro corazón. Ay, Padre. ¿Verdad? Pensando la necesidad mía. Mi alma te alaba. Necesito trabajo, necesito tener casa, necesito tener un carro, y eso me habla a mí, ¿verdad? Primeramente Dios me habla a mí. Siempre estamos pensando en nuestra necesidad. Dios mío. Cuando la palabra dice que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, ¿verdad? Y lo demás vendrá por añadidura. Ay. Mas, sin embargo, Ay. no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay grietas en nuestro corazón. Porque lo que Dios viene y deposita en nosotros, que ya no hay agua, que deposita en nosotros es esta palabra, para que nosotros la mantengamos en nuestro corazón. ¡Gloria! Somos hacedores de la palabra de Dios. Para que Él sea haciendo y sea glorificado a través de nosotros. Y no nosotros querer glorificarle a Él. Él se glorifica a través de nosotros. Pero tiene que haber, hoy en día, tenemos que ver esta grieta, identificarla. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esa grieta que hay en nuestras vidas? Alabado sea tu nombre. Porque recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mi alma Somos te alaba, Dios. el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué si el templo del Espíritu Santo tiene una grieta, cuando debería de estar llena de su presencia, llena de su unción, llena de su poder? ¿Por qué nosotros no podemos ejecutar lo que la palabra nos dice, que nosotros tenemos la autoridad? ¿Por qué nosotros cuando estamos en nuestra enfermedad no podemos ser sanos? Porque no usamos la autoridad. Oh, mi alma alaba tu Porque nombre. no usamos nuestra fe. Santo, Porque no santo, usamos. santo, ¿Por qué? santo. Porque eso que Dios, el Espíritu Santo, nos llena constantemente, se nos está yendo. Alabado Dios. Se nos está saliendo y no permanece en nosotros. Y siempre hay una cosa que Dios quiere en nosotros, que seamos llenos de su poder, llenos de su amor, llenos de su misericordia, vive. llenos. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Mas sin embargo, nosotros, por las grietas que tenemos y por no identificarla, y a veces por no aceptar que tenemos una, Ay. a veces no aceptamos que tenemos grietas en nuestro corazón. Dios. Muchas veces Come on. creemos, Fluye. dice la historia que Joás empezó su reinado desde los 7 años.
Desde los 7 años él ya tenía el conocimiento de esas grietas que había en el templo. Come on, predica. Pero entonces, ¿por qué? Si él había dado órdenes, escuchen esto, él había dado órdenes, mas sin embargo, no, los que supuestamente tenían que hacerlo, no lo hicieron. Ay, ¿Por qué? Porque siempre vemos nuestras autoridades oh. que no tienen autoridad sobre nosotros. Ay, Este rey representa al Dios Todopoderoso. Si ustedes ven el significado de Joás, significa Dios proveerá. ay, santo. Los sacerdotes, porque dice que él fue entregado a un sacerdote. Él fue instruido con este sacerdote. Él enseñó. Él le enseñó porque supuestamente él no venía del pueblo de Israel. Padre, ahora mismo, Dios. Bendito sea el Señor. Espíritu Santo, Espíritu Entonces, Santo. si el sacerdote viene siendo nuestros pastores, ¿verdad? Ay, Son ay. los que nos enseñan, Sí. nos capacitan, Oye, ¿verdad? Y nosotros somos los obreros, los que tenemos que ir a reparar el templo de Dios. Pero ¿cómo vamos a reparar el templo de Dios? ay, ¿Cómo vamos a reparar las grietas de los corazones de las personas que entren por esa puerta? Si nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma y el corazón están con una grieta. ay, ¿Cómo Señor. nosotros podemos darle a esas personas que vienen lo que por gracia se nos fue dado? ¿Cómo lo podemos dar? Si lo que por gracia se nos da, se nos está yendo. La bendición muchas veces se nos va por esa grieta que hay en Dios, nuestra vida. Dios. Bendito sea el Señor. Tú eres bueno, Dios. ¡Aleluya! Dios sostiene. Eso es lo que representa el rey Joás en esta historia. Los sacerdotes vienen siendo nuestros padres espirituales, que viene siendo nuestra pastora. ¿verdad? Vive, En este caso, vive. es nuestra pastora. Y nosotros somos los carpinteros, supuestamente los que tenemos que ir a restaurar los corazones que vienen que vienen lastimados, que vienen cautivados aún. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe dónde está esa grieta en nuestro corazón. Vive. Señor, enséñanos dónde está la grieta. Muchas veces la grieta viene siendo el resentimiento que hay en nuestro corazón. Dios mío, ay. Muchas veces la grieta que nosotros tenemos en nuestro corazón vienen siendo nuestros pecados, el no arrepentirnos, el no reconocer que nosotros no somos. Dios sino mío. es Dios en nosotros. Padre, guarda. Muchas veces creemos que nosotros Ayúdanos. lo podemos todo. Ayuda, Mas, sin ay. embargo, nosotros somos codependientes Come, del Dios Todopoderoso. Vive. Bendito sea el Señor. Señor, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros hacer? Reparar, restaurar las grietas que hay en nuestro corazón. Aleluya. Primeramente es reconocerlo y decirle, Señor, reconozco que hay una grieta en mi corazón. Oh, mi alma alaba hay tu nombre. una grieta que me está dejando, Señor, que se está llevando tu Ahora, bendición, ay, que se está llevando mamá. la unción, que se está Vive, llevando, vive. Señor, Ey. todo lo que tú tienes para mí. Si nosotros vemos la historia de este rey, tuvo que pasar hasta los 33 años para él ejecutar su autoridad. Ay, Pero ¿por qué nosotros no vamos a ejecutar nuestra autoridad como hijos de Dios? Como hijos del Dios Todopoderoso. ay, dilo. ¿Por qué? Santo, aleluya. Yo le voy a dar algo que me sucedió ayer, precisamente ayer que yo iba a mi trabajo, y voy a ser breve. El Señor a mí me había revelado en un sueño de un perro que me atacaba, y era un pitbull. Pero a veces uno lo deja en el olvido. Y ayer, precisamente yo cerrando la puerta, entra ese perro, más bien llega y se me echa encima. Y se me empezó a poner enfrente. Y después viene otro. Uno era negro y el otro era gris. Y en un momento algo que me enseñaron de pequeña es de que nunca le demuestres tu debilidad al perro. Cuando te va a atacar un perro, nunca se lo demuestres. Siempre mantente firme. Miedo. Entonces cuando yo me quedé ahí firme, yo nada más quedé observando, y cuando yo vi que se me echaron encima, yo grité, pero dije, no, en el nombre de Jesús.
Y le empecé a decir, get out, hasta me salió el inglés. Hasta me salió el inglés. Y le empecé a hablar con autoridad. Ay. Los perros no se dieron la vuelta, sino los perros retrocedieron para atrás. ¿Por qué? Porque había poder de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y esa es la autoridad que nosotros debemos de tener todos los días. Todos los días. Pero si tenemos esta grieta, no podemos ejecutar esa autoridad, esa fe. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, cuando Pablo dice que él fue encarcelado, cuando le escribió la carta a los Éfesos, donde habla de la armadura de Dios. Dice que él estaba en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, él empezó a escribir Ay. y le dijo a ellos, bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Vive Cristo a su En nombre. Éfesos 6. Efesios. Del verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, Oye. para que podáis resistir Ay. para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y muchas veces salimos afuera a nuestros trabajos y tenemos esos ataques. Muchas veces nosotros mismos, nuestros pensamientos, tenemos eso y en ningún momento nos ponemos a pensar que lo que viene es por la carne y que vienen siendo dardos del enemigo. Fluye. a nuestro Come corazón, on. a Vamos. nuestra vida. Y es por eso que muchas veces no recibimos la autoridad de Dios. No la agarramos como debe de Come on. ser. La armadura de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ay. ¿Por qué podéis? Dice, para que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Santo. Es la palabra de Dios. ¿Y por qué no tenemos aún, teniendo nuestra armadura, por el descuido? Esa armadura tiene grietas. Ay. Ay, Dios, aleluya. Lamentablemente, por falta de nuestra fe, por tener duda, cuando la palabra dice, pedid y se te dará, pero no dudes. No dudes. Ay. Porque serás como el mar, dice, como las olas del mar. Escucha esto. Bendito sea el Señor. Escucha. Entonces, ¿por qué nosotros no pedimos con fe? ¿Por qué permitimos que las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, sea que esté afectando nuestra fe, sea que esté abriendo más las grietas de nuestro escudo, de nuestra armadura, de nuestra fe en el Cristo Todopoderoso? Vive. Ya Él hizo la obra. Ya Él la hizo. Gloria a Dios. Es de nosotros que le creemos, que le creyamos a Él. Está en nosotros creer que realmente nos hay poder de Dios. Ay. Santo. Está en nosotros que realmente entendamos que el Dios Todopoderoso Sí. no hizo excepción de personas. A todos nos vio igual. A todos nos dio potestad. Nos dio autoridad. Pero no para que la guardemos y nos quedemos sentados y nos quedemos con las manos en los bolsillos. ¿Es para qué? Para que obremos, para que vayamos y tapemos, restauremos lo que está agrietado. Vive. Aleluya. Para eso nos dio el poder y la autoridad. Gloria. Para eso nos dio el poder y la autoridad, la unción del Espíritu Santo. Porque muchas veces queremos, sí, Espíritu Santo, lléname. Pero ¿para qué quieres que te llene? Ay. Si no haces nada. Ay. Hay tanta gente que está afuera necesitada de ti. Hay tanta gente necesitada de una sola palabra. Amén. De una sola palabra. Dios. Y muchas veces no es por tanto lo que tú puedas
sino es porque reconoces que hay un Espíritu Santo en ti, morando en ti. Vive. Y dice, no temas Oh, oh. por lo que hace Oh, oh, hablar. oh, oh, oh. No temas por lo que vas a decir, sino que el que va a hablar por ti seré yo. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Por qué no creemos eso? Bendito sea el Señor. Porque nuestra armadura, nuestro templo está agrieteado. ¿Y cómo podemos buscar la restauración propia para después restaurar a otros? Ajá, ajá. En este momento, el Señor, cuando yo estaba orando en el altar, me puso en mi corazón que les dijera, ¿quiénes son los obreros que van a trabajar en mi templo? Qué lindo eres, mi Dios. ¿Quiénes son los obreros? Qué lindo, mi Dios. ¿Realmente te consideras un obrero? Dios. ¿Realmente quieres trabajar para la obra de Dios? ¿O quieres ser como estos que dicen que bendito sea el Señor? En el verso 8 dice, los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Ellos tuvieron que llamar a los obreros. ¿Para qué? Para que vinieran a reparar. ¿Eres uno de los que dices, no quiero nada contigo? Manda a otro. ¿O eres de los que dices, no, me pongo en mi postura como una hija tuya, como un hijo tuyo, creador? Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios y que yo vengo a hacer tu voluntad y no la mía. Yo vengo a hacer tu voluntad, pero la voluntad es que nosotros seamos restaurados para restaurar a otros. La voluntad de Dios es que tú le creas a Él para que tú vayas a llevar testimonios a otros y que ellos puedan entender. Hay tanta gente que necesita con solo un testimonio tuyo puede llegar a los pies de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. No necesitas ni siquiera decirle, hey, yo conozco un Jesús que murió en la cruz. No, con solo decirle, yo fui salvada por uno que murió en la Aleluya. cruz por mí. Santo. Con eso, muchas veces es con decirle, hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me vio y que me sacó de la inmundicia. Hay un Dios. Hay algo más que lo que el mundo te puede ofrecer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros tan solo reconozcamos que Vive. Él es. Come on. No hay nadie más. Aleluya. Él es. Santo. Pero como nosotros estamos tan distraídos por nuestras necesidades, porque nos hace falta un carrito, porque nos hace falta viajar, porque tenemos que descansar, trabajamos tanto. Nos tiene tan distraídos que se nos olvida realmente que el que nos sostiene es el Dios Todopoderoso. Él es el que dice que Él te da. Él es el que te va a dar lo que tú necesitas. Buscar el reino primeramente y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces a mí me pasaba que yo no tenía ni siquiera para la gasolina. Y yo le decía al Señor, bueno, tengo nada más para un día. Mas sin embargo el Señor me bendecía sin tener que recibir dinero. Me bendecía. Si Él es el que dice que te sostiene, ¿por qué tú no le crees? Porque es tan difícil creer que realmente nos hay en Él. Vive. Porque es tan difícil creerlo en nuestro corazón. Maravilloso, Dios, gracias. Tenemos que creer realmente que el Dios Todopoderoso es el que nos sostiene. Gracias, papá. Someternos a nuestras autoridades, nuestros pastores. Una vez ser sometidos a ellos, a sus instrucciones, a sus enseñanzas, Eres bueno, Dios. nosotros podemos ya con el conocimiento que podamos adquirir, podemos ir y obrar en los corazones de aquellas personas que necesitan ser restauradas. Oh, gloria a Aquellas Jesús. personas que están pidiendo auxilio. Hay personas que mueren diariamente por asesinato. Se mueren porque ellos mismos se asesinan. Hay mucha gente que está
en las calles por causa de nosotros que no llevamos una palabra, que es lo que Dios nos manda a hacer. Bendito tu nombre, Jesús. ¿Quieres ser de los que reparen el templo de Dios o quieres de los que dicen no y te haces a un lado? Vive Jesús. Santo. Esa es la pregunta que el Señor quiere hacerte en esta hora. ¿Quieres hacer un obrero? Qué lindo tú eres, mi Dios. Amén. Esto es para Gloria que a Dios. meditemos todos los días y que le pidamos al Señor que restaure nuestro corazón, porque qué triste es ver que nosotros decimos Alabado Dios. que amamos a un Dios y hacemos lo contrario. Es triste ver cómo nosotros hablamos, nos llenamos la boca de decir Dios hace esto por mí, pero dudamos. Santo. Es triste. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos empoderemos de su autoridad, de su amor, de su misericordia, y que podamos tener esa actitud de verdaderos obreros para la obra de Dios. Porque eso es lo único que pide de nosotros es obediencia. No más. Santo. Obediencia a Él. Gracias, papá. ¿Saben por qué ellos llegaron a ser así? Llegó su templo a ser destruido, el templo de Dios? Porque ellos mismos dejaron a un lado a Dios Amén. y le Amén. dijeron, tráenos un rey. Gloria. Alabado Dios. Esto es lo que queremos nosotros, que un gobierno acá afuera nos gobierne, Ay. no el Dios Todopoderoso. Ay. Santo. Bendito sea el Señor. Eres bueno. En esta hora, si tú crees en tu corazón que tú tienes grietas, hay un altar en el cual Señor, amén. la pastora, los líderes están dispuestos a orar por ti, para que Dios te dé fortaleza y te ayude a restaurar las grietas que hay en tu corazón. Vive, vive. Esta es la Aleluya. palabra que Dios me dio. Nazareno. Yo puedo decir en mi corazón que había una grieta. Y la palabra dice que siempre pidamos perdón en público. Y yo le pido perdón a mi hermana por no saber ser mi hermana, por ser su hermana, por ser caprichosa, por ser lo que haya pensado, ¿verdad? Que soy. De verdad, Rosa, yo te amo con todo mi corazón y te pido perdón porque el Señor a mí me desarrolló mi corazón a través de esta palabra. Y el pedir perdón es lo que menos queremos hacer. Es lo que menos queremos hacer. Y yo quiero pedirle perdón a mi hermana y decirle cuánto te amo. Y que lo que Dios ha hecho en mi corazón Qué lindo, papá. es que Él me ha dado un amor que yo puedo compartirlo contigo también. Amén. Wow. A su nombre. Qué bonito, papá. Recibe la gloria. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Qué bueno tú eres. Oh, Dios, gloria al gracias. Señor. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Gracias, Señor. Qué lindo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Amén. Gloria a Hermanos, Jesús. que Dios me les bendiga. Que Dios haga su voluntad en ustedes todo el tiempo y que restaure sus corazones. Amén. Amén. Sí, vamos Gloria, a gloria, por que Rosa. vive. Cuento de pie, iglesia.